Hola, somos Lumont, Lucía Almendra y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy seguimos reaccionando a los MVs de IU por orden de release, en orden cronológico, y hoy vamos a estar reaccionando a su title track para su mini álbum Chatshire, que sería 23, su moon set. Primero queremos agradecer a todas las buenas. Gracias. Wow. La verdad es que nos encanta que le vaya tan bien a IU, porque la verdad que yo lo disfruto un montón. Sí. Y Lucía está poniendo nombre a las canciones que ella sabe, porque usualmente conoce la mayoría. Sí, la verdad es que para mí está siendo increíble y ya lo digo siempre, ay, sí, yo conocí un montón de IU, pero no era consciente. Y estoy disfrutando mucho de este viaje, aunque no haya podido ir al concierto, pero compartir vuestras experiencias. Sí, porque nosotros estamos grabando esto el 14 y yo la próxima semana. Este viernes voy a estar ya en la misma ciudad que IU. A horas de verla y respirar el aire que diga respirar. Yo te dijo que te voy a traer una bolsita de aire de ahí. Sí, por sacarme una bolsita de aire de ahí. Sería increíble. Muchísimas gracias. Para eso hay que tener amigas. Es decir, es como, no sé. ¿Qué? Bueno, eso no tiene nada que ver con IU. Para esto estáis aquí, lo sentimos mucho. O lo puedes cortar. Ayer cuando estaban abrazando a Jean, es como que la gente lo respiraba, pues así vas a ser tú con la bolsa de aire de IU. Si vais al concierto, dejadlo en los comentarios. Sí. Por tanto, este contenido que podemos consumir ahora mismo, así que vamos a leer las lyrics primero, porque nos gusta enterarnos primero de lo que está sucediendo para luego centrarnos en el MV. No, I want to be a... That is a choice of words. I'm not even... I don't wanna... We pretend we're not hearing that. I'm not gonna read that because yeah. I don't like that word. Yeah. Can I be nasty a little? I want you to like me. Can I be on top of your head? Ay, qué susto. Necesitamos una mejor... Yes. Es decir, alguien nos dejó... Perdón, tenemos que apuntar las cosas que... Pero alguien nos dejó una mejor. Creo que este MV tiene lyrics. Entonces, particularmente en esas frases... Miraremos. Because we did not like that. We did not like that. Those words were not nice. I mean, it's not that they were not nice, it's that they were misinterpreted. That was not good. That was not appropriate. No. Yeah. No tiene nada que ver con el brand de IU. Tampoco. Pero, es decir, es cierto que la canción es muy como... Playful. No, y también es como... Ya no soy una niña. Ya no soy una adolescente, ahora soy una mujer. Sí, estás saltando como de un punto a otro, ¿no? Iba de contrastes y de decir, estoy tan altamente confundida, pero yo sigo adelante. Es literalmente Gaslight que Keep Girl Boss. No tengo ni idea de lo que quiero, pero todo el mundo a mi alrededor parece que sabe lo que quiere, entonces yo tengo que seguir el ritmo, ¿no? Es lo que siento. O sea, por dentro quiere seguir siendo una niña, pero tiene que ser una... O quiere que la interpreten como una mujer, ¿no? Yo creo que también es este debate que tenemos todos de que cuando somos adolescentes, decimos, pues cuando seamos adultos nos vamos a sentir de cierta forma, como que vemos a los adultos en nuestra vida y decimos, así me voy a sentir. Pero nunca llegamos a ese punto en que te sientes como adulto. Claro, o por lo menos yo todavía no he llegado a ese punto. ¿Cuándo te han dado el carnet? Nos han quitado el carnet joven, pero el de adulto, ¿dónde está? Claro, entonces yo creo que eso es ella, eso es lo que está diciendo, como que me quiero sentir de esta forma, pero a veces me siento, a veces no. Pensé que iba a ser distinto, esta edad iba a ser distinta. Y también se nota que es pues eso, que lo está haciendo para que por fuera se la vea de una manera, ¿no? Especialmente me gusta la frase esta que dice de la mujer esta que me sonríe por la calle cuando gira la esquina, habrá cambiado la cara, ¿no? Es I'm so anxious, en plan quiere quedar bien, o sea, no quedar bien, sino que la interpreta aquí. That woman saying hello to me is still fighting. I wanna be a child forever. No, I want to be. Sí. Yeah. Yes. Me gusta. Pero sí, es algo que justo esa edad es muy relatable. Sí, porque, a ver, ella en su vida, pues no le ha pasado, pero cuando cumples 23 años, usualmente en tu vida, en la vida, sí has seguido como una vida muy tradicional. A los 23 años es cuando te estás graduando de la universidad, usualmente. Y estás entrando como ya a este punto de, pues, tomar decisiones sobre tu vida. De, pues tengo que trabajar, tengo que seguir estudiando, ¿qué va a ser mi futuro, no? Era realmente IU en ese momento, o sea, si hubiese escuchado esta canción entonces habría sido como she understands me. Vamos a ver el MV. Yes. Yep.
Que esto sigue siendo de 2015, que yo pensaba que habíamos ya superado esta fecha. No. Oh my god. Porque ten en cuenta que lo escribió cuando ella tenía 23. Bueno, es que no me acuerdo de la edad que tiene Ayu. ¿Qué edad tiene La Ayu? de Suga. Es un año menor que tú. No, mayor. 2. Es un año No, mayor. menor, 2 años, 2 años menor que yo. ¿93? 93, sí. Ok. Ok. Sí, porque 28. Ya. Sí. Ya, makes sense. 93. Ok, cool. Ok. Sí, porque yo me gradué en el 2013. ¿De la uni? Bueno, del instituto. Yes, it makes sense. We looked down once. Yeah, I know. Sure. Okay. Let's go. No. Oh my god. Did she die? ¿Está envenenado? Maybe? Small sip. Hacía tiempo que no la veía. Bueno, sí, hacía tiempo que no la veía bailar así. En los envíos que hemos visto. Oh. ¿Cómo puede ser tan linda? Oh. Ah, ok, chacha. Ah, ok. It does say that. It does say that. What the hell? Wow. That's a word. That's a choice word. ¿Qué acaba de pasar? Oh my god. Qué tripis los conejos. Yes. Everything's very trippy, actually. Oh. Ay, pobre. She still looks so pretty. How? I know, right? Oh my god. Okay. It was a moist woman. Ew. She wanted to be a moist I woman. don't like saying that word. But it's fine. I don't like the word. Literalmente no me gusta sonoramente la palabra. Moist. I don't like it. Moist.
It's like mist, but it's moist. Yeah, but it's like, ugh. Like noise. But it's not. I'm so sorry. Wow, pero... es muy diferente de todo lo que hemos visto de Ayu hasta ahora. Sí, es muy distinto. O sea... También porque Ayu hasta ahora ha seguido un patrón de... O cuando ha interpretado canciones que ya eran de otros, ha hecho covers. Siempre ha hablado como de emociones muy intensas o en relación al amor romántico, sobre todo. Y también con estos, o sea, siempre como con una perspectiva desde el amor, aunque fuese introspectivo, pero casi siempre había otra persona recibiendo los sentimientos o por la que ella quería que tuviese sentimientos. Y, o sea, porque no lo menciono con lo de las lyrics, pero esta es como sobre ella. Sí. O sea, es la más introspectiva y la más personal de individualista. Hasta ahora. Y creo que lo expresa muy bien también otra vez del envy, porque es un poco este trippy trip de sus pensamientos y su loop interno de qué hacer, ¿no? De quién quiero ser y qué quiero hacer y cómo quiero que se me interprete. Y creo que se ve muy bien. Sí, yo creo que una pregunta que me hizo Lucía es que si esta era parte de como el 20 saga. El saga, pero es cierto que yo te dije que no, pero lo que me refería era canciones que había escrito durante sus 20, pero esta sí es la primera canción que se nombra por su edad. Sí, es que tampoco sé cómo va, por eso te he preguntado. Sí, entonces las canciones que se nombran por su edad suelen ser muy reflexivas de dónde está ella. Claro, eso ¿no? Entendía por este viaje, o sea, sin yo saber nada porque de 28 es igual. En 8. Sí. ¿8 también? 8 es de 28. Porque Ah, tenía no lo 28 sé, años. no lo sé. Estoy aquí Yes. para aprender, no sabía que 8 también era... Era de tiene 28, sentido. porque tanto Ayu como Suga los dos tenían 28. Stop. Yes. I am learning so much. Bueno, vamos a hacer ese vídeo. Sí, en su momento ya eventualmente. lo haremos, pero cool. Pero I sí, did not know. es cierto lo que dices. Esto es Yeah. lo que me gusta a mí, es que también es un poco un antes y un después de cómo ella ve un poco el amor también. Porque este es un poco un cambio entre esta visión que tenemos del amor cuando somos los pequeños y luego una visión un poco más madura de lo difícil que es tener el amor y lo que es difícil que son construir relaciones en general. Yes. Entonces eso también es parte de esta introspección, ¿no? Claro, por eso digo que hasta ahora la información que hemos tenido, los mensajes que nos ha dado Ayu, que eran perfectamente válidos y ok, y siempre nos han gustado mucho las lyrics, pero se nota que aquí se está planteando cositas, ¿no? Sí. Y eso está bien. Yo esto, o sea, lo percibo como... Corregidme si no es así, pero como... La madurez de Ayu en ciertos sentidos, o sea, es que recuerdo perfectamente empezar a consumir el contenido de Bibi y Palette también lo tenía un poco localizado y era como, sí, yo pensaba que Ayu era más como eso, Kitsy Flitsy, esta chica enamorada, Sí. Manic Pixie Girl, un poco, o sea, era la imagen que tenía, que no es exactamente esa, pero un poco de ver pequeñas imágenes de envíos y cosas, ¿no? Entonces está chuli, me gusta. Y también quería comentar, bueno, obviamente esto es una clara referencia a Alicia en el País de las Maravillas Todo, y ya sí. entrando por el rabbit hole, que al final también es un viaje de autoaprendizaje y de descubrimiento y de replantearte cosas, lo cual está muy touchy la referencia. Pero me gusta cómo el envy refleja los contrastes que también estamos viendo en las lyrics. Los colores son todos complementarios. Siempre tenemos el azul y el rojo, lo tenemos verde y lila. O sea, siempre hay un contraste muy fuerte de los colores, de la iluminación y en todo. Y me parece muy chulo. ¿No te parece increíble que si ves a Ayu aquí y ves a Ayu de ahorita, they're like the same? Sí, es lo que Que siempre decimos. han pasado 10 años. No, pero en los anteriores, like I could give to you, que le veía un pelín más joven. Yo aquí... Pero de hecho, aquí, te lo prometo que... Mira la foto que subió... Mira la foto que subimos hace poco. yo la veo cambiar pues por las selecciones de estilismo. Tell me if it's not like the same exact version. Sí, claro, o sea, yo le noto la diferencia en el maquillaje. No, pero eso yo digo, Por ejemplo. yo digo de No, cómo se le ve de joven. exactamente igual.
Me gusta esa representación de los monstruos internos. Aquí, o sea, me recuerda, sobre todo este stage, el estilismo y tal, quizás no lo pilles, pero me recuerda a Sunmi. Hay un envío específico de Sunmi en el que estoy pensando y no sé cuál es, pero me recuerda a ella, por algún motivo. Habría que ver cuál sería el primero. Para ver si en Sunmi te recuerda a ella. No lo sé, bueno, Sunmi lleva 800 millones de años también. Por eso habría que ver. Ya. Pero sí. Muy cute. Very cute. Muy cute. Yes. Y eso, me gusta además que hace tiempo que no la vemos solo a ella, siempre ha habido un señor de por medio. O actores, no como te decía, otras personas que reciben o de las que ella está esperando recibir emociones. Y aquí es solo ella. Me crea mucho hype por ver lo siguiente, porque también, o sea, creo que es muy relatable. Sobre todo con esto de los 20s, era que el Esther hace. Es que no, así cuando lo de las tetas. Es que. Relatable. Yes. Relatable. ¿Qué estaba diciendo? Sí, que tengo muchas ganas de ver lo que sigue. Porque esto de la introspección de los 20s al final es algo. Es una experiencia universal, ¿no? De quarter life crisis and stuff. Pero eso quiere decir, como lo hemos visto, a esto le sigue Through the Night. Mar de lágrimas. El envy, bueno, ya lo veremos. No te voy a hacer preguntas. No pasa nada. I don't wanna know. Ok, I want to know. Muy cool. Y es que ganas, porque, como te digo, Palette, lo que les decía. A ver, Trinity me gusta, no es de mis favoritas, but es que ahí tiene tantas canciones I know. que, like, the ranking is hard y depende mucho de mi mood. Yeah. Pero Bueno, Palette es uno, es like, it's so good. Yeah. Palette es literalmente, es que vienen tan buenos álbumes. Es que, es decir, creo que en sus otros álbumes tenía como canciones que eran super mega stars. Yeah. Pero siento que en los álbumes que viene se consolidó como artista. Entonces sus álbumes, escucharlos de arriba abajo es como que la culminación de todo lo que estuvo trabajando, ¿no? Yeah. Yo, como te digo, todos estos álbumes los reconozco. Hazme la playlist. Hazme el favor. Esta tarde de lado. Thank you. Y si la queréis, os la paso a vosotros también. Sí, es que me va a hacer una pequeña playlist compilation De ahí. de Greatest Hits. En realidad podía escuchar el This Is IU de Spotify, pero me fío más de ti. Yes, porque el dice, bueno, ahí decir puedes escucharlo, pero es bastante, hay bastantes como que things in between, and I think you want the playlist. Yeah. Ok. Como hemos dicho, vamos a seguir reaccionando a IU y a sus envies. Lo que estamos, not struggling, pero queremos saber qué cosas fuera de sus envies queréis que reaccionemos. Sabemos que tienen Palette, pero si hay algún episodio de Palette específico que queréis que veamos, yo sé que tiene Palette con V, con J-Hope, con Suga, tiene con Seventeen también. Oh, ya sí. Yeah. Luego hace una con el actor de Train to Busan. Casi. Yeah, it's really good because he really like loves her. So, es básicamente ahí cantando y él viéndola como que, oh, she's so Es que pretty. amo a ese señor tanto. Tú dices el señor de Tren to Busan, pero es el señor de Goblin. Yes. You know who he is. I know who he is. That's so cute. Sí, así me ha un montón. Así que dejarnos cuál queréis que veamos y si hay alguna otra cosa de IU que queréis que veamos. Live stages. Live stages. Yes, porque uno no va al concierto y tiene necesidades. Sí. Ay, qué susto, perdón. Algo me tocó. Tu pelo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.